Gracias, doctor. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 50, el ojo, óptica de la visión, siendo los integrantes del grupo Juan Diego Cusipoco Cárdenas, Arimet Valdría Choque Macías y Paula Andrea Salazar. Nuestra tabla de contenidos vamos a hablar acerca de los principios físicos de la óptica, siendo la definición también de la luz, la reflexión de la luz y la aplicación de los principios de reflexión. De ahí la anatomía del ojo, el ojo como una cámara, el mecanismo de acomodación, diámetro pupilar, agudeza visual, la percepción de la profundidad, el líquido intraocular, la formación de humor acuoso y su salida, la presión intraocular y su regulación, la limpieza de las trabéculas y el glaucoma. Y al final nuestras conclusiones. Entonces, con los principios físicos de la óptica, nosotros vamos a tener que definir primero qué es la luz. La luz vendría a ser una forma de energía que va a tener ondas variables. Tenemos diferentes ondas de energía, como los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, rojos, entre otros. Sin embargo, nuestro ojo es un fotorreceptor. Quiere decir que va a captar las ondas de luz, los rayos de luz, pero sin embargo no va a captar todos. Entonces, solo tiene un pequeño espectro de ondas electromagnéticas que él va a poder ver, llamado luz visible. Y bueno, esa luz visible tiene diferentes frecuencias. Estas frecuencias, las diferentes frecuencias de onda se van a interpretar como colores para nosotros. Entonces, la diferencia de frecuencias va a ser los diferentes colores que nosotros podemos percibir con nuestro ojo. Con respecto a la refracción de la luz, nosotros tenemos que hablar del índice de refracción de un medio transparente. Primero, ¿qué es la refracción? La refracción vendría a ser la transmisión del rayo de luz de acuerdo a la superficie en la que se esté enviando el rayo de luz. Entonces, lo que va a variar aquí va a ser, de acuerdo al material de la superficie en la que se esté refractando, va a ser la velocidad y de acuerdo al ángulo también, que es de lo que vamos a hablar un poco después, va a variar su trayectoria. Pero primero, el índice de refracción tenemos que tener en cuenta de que va a haber una fórmula para poder hallar el índice de refracción de acuerdo al medio en el que se esté propagando. Entonces este va a ser N, normalmente se le denomina como el índice de refracción que tenemos que hallar, que va a ser el cociente de la división de la velocidad de la luz en el vacío, que conocemos que es la velocidad de la luz, que serían 300.000 kilómetros por segundo, sobre la velocidad de la luz que se esté propagando en el medio. O sea, de acuerdo al medio va a haber una velocidad de la luz que va a ser totalmente diferente a la luz del vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un medio en el que la velocidad sea de 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, nuestro índice de refracción sería 300.000 kilómetros por segundo sobre 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, esto nos daría un índice de refracción aproximadamente del 1.5. Y bueno, eso depende de acuerdo al medio de propagación, donde va a cambiar su velocidad. Ahora, con respecto a la refracción de los rayos de luz, de acuerdo a la superficie con refracciones, con índice de refracción diferente. Primero tenemos de que la luz siempre va a ser perpendicular a la superficie, o bueno, al plano en el que esté, al que esté irradiado, ¿no? Entonces, normalmente aquí tenemos las ondas de luz que pasarían sobre el vidrio en este caso, ¿no? Entonces pasarían recto, porque es perpendicular. Sin embargo, si nuestra superficie tuviera un ángulo, en este caso aquí, si es que tuviese un ángulo, los rayos de luz también van a tener que variar tanto su trayectoria, o sea, bueno, en este caso porque tiene ángulo va a tener una angulación de refracción y también va a variar su velocidad de acuerdo al material, ¿no? Como tal. Entonces tenemos de que el grado de refracción va a depender tanto del material que es con el que sea refractado y el ángulo con el que esté. Con respecto a la aplicación de los principios de refracción, tenemos diferentes lentes, ¿no? Entonces aquí vamos a definir lo que son los lentes. Hay diferentes tipos, hay lentes convexos, biconvexos, bicóncavos, hay cóncavos, entre otros, pero solo nos vamos a enfocar en definirlos, los convexos y los cóncavos. Los lentes convexos, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos van a converger. ¿Qué es converger? Va a ser que todos los rayos que entren o que pasen por este lente
se van a juntar en un punto focal. ¿Qué es un punto focal? Va a ser un punto en común donde van a terminar estos rayos de luz. Y bueno, esto es característico de una lente convexa. Sin embargo, en un lente cóncavo, de acuerdo a los ángulos que tiene este lente, va a diverger, o sea, va a expandir, va a esparcir los rayos de luz afuera del centro, o sea, va a ser totalmente diferente a lo que es un lente convexo. Entonces, lente cóncava no tiene un punto focal, o sea, no van a llegar a un punto en común, se va a dispersar. Sin embargo, en una lente convexa, todos se juntan como que en el centro, en su punto focal. Y la distancia focal va a ser la distancia que se dé desde el lente convexo hacia el punto en común, o sea, hacia el punto focal, es distancia focal. Con respecto a su formación de una imagen por un lente convexo, bueno, vamos a tener que cada foco puntual de luz que pase por delante de este lente convexo se va a alinear con el centro de este. ¿Cómo es esto? Nosotros vamos a ver de que la imagen la vamos a percibir de manera inversa, boca abajo y de izquierda a derecha en un lente convexo. Ahora, con respecto a la dioptría va a ser una unidad de medida del poder de refracción. ¿Cómo es esto? La unidad de medida de la, por así decirlo, la potencia de un lente se va a dar con la dioptría. ¿Cómo se halla esto? De acuerdo a la distancia focal, el punto focal, y tiene su fórmula. Ahora, aquí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una lente con una distancia focal más corta, por así decirlo, y con una distancia focal más larga. ¿Cuál sería el más potente? El que tiene una distancia focal más pequeña. ¿Por qué? Porque la dioptría vendría a ser la capacidad del lente que tiene para refractar más la luz, por así decirlo. Entonces, mientras más corta sea la distancia de focal, va a tener más potencia del lente. Ahora, como se halla la dioptría, tiene su fórmula también, que vendría a ser 1 sobre lo que es el punto focal, o sea, la distancia del punto focal. Vamos a explicarlas. En este caso, nuestra distancia focal sería de 10 centímetros, por ejemplo. Entonces, la dioptría se mide en metros, bueno, metros a la -1, o sea, 1 sobre metros, entonces tenemos que convertir los 10 centímetros a metros. Lo convertimos, sería 0.1. Entonces esto sería 1 sobre 0.1 metros, nos daría lo que vendría a ser la dioptría, que vendría a ser 10, tendría 10 de dioptría. Ahora, en el caso de abajo, tenemos de que la distancia es más larga, entonces, por ejemplo, tiene 50 centímetros de distancia focal. Entonces sería 1 sobre 0.5 metros, o sea, convirtiéndolo ya a metros. Y nos daría un aproximado de 2 de dioptría. Eso quiere decir que el primer lente tiene 10 de dioptría, que es más potente que el de abajo, ya que su índice, bueno, su distancia focal, su capacidad de refracción es más fuerte que el de abajo. Y bueno, esto va a tener sus aberraciones, como que los lentes van a tener sus fallos, vamos a poder decir. Estas aberraciones tenemos de dos tipos, las aberraciones cromáticas y esféricas. Las esféricas son las que va a ser por el lente, o sea, va a ser un problema del lente, ya que aquí, como podemos ver, los puntos más distales de la refracción de luz, al momento de converger, van a converger en un punto antes que los que están más mediales. Y los que están más mediales van a converger después, van a tener un punto focal después. Esto va a generar una distancia de puntos focales y esto va a generar que nosotros veamos borroso de acuerdo al lente. Ahora, con respecto a la aberración cromática, es por la convergencia de los colores. Los colores van a converger en puntos diferentes de acuerdo al tipo, bueno, de acuerdo al color, de acuerdo a sus ondas también. Entonces van a converger en diferentes puntos focales y estos puntos focales, como van a estar en diferentes puntos, también se va a ver borroso y eso vendría a ser
Eso vienen a ser aberraciones de los lentes, ¿no? Ya. Bien, ahora vamos a hablar con respecto al ojo como una cámara. El ojo viene a ser como una cámara fotográfica corriente desde el punto de vista óptico, ¿no? Y posee los siguientes sistemas. Primero tenemos un sistema de lentes, luego tenemos un sistema de apertura variable, que en este caso es la pupila, y luego la retina, ¿no? Que corresponde a lo que es la película. Ahora, el sistema ocular de lentes va a estar compuesto por 4 superficies de refracción: la separación entre el aire y la cara anterior de la córnea. También tenemos la separación entre la cara posterior de la córnea y además de ello el humor acuoso, ¿no? También tenemos lo que es la separación entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, y la separación entre la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. En la imagen observamos los respectivos índices de refracción de cada uno de ellos, ¿no? Bien, ahora hablando sobre la reducción del ojo, esta viene a ser una suma algebraica de todas las superficies de refracción del ojo. En esta reducción principalmente se considera una sola superficie de refracción, es decir, como una sola lente con 17 milímetros por delante de la retina, y además de ello un poder dióptrico que en base vienen a ser 59 dioptrías, ¿no? Cuando la acomodación del cristalino va a corresponder a lo que es una visión lejana. Además de ello, el poder dióptrico del cristalino en el interior del ojo va a ser normalmente de 20 dioptrías, y como respuesta a las señales nerviosas en el encéfalo, su curvatura aumenta para permitir lo que es la acomodación, ¿no? También el índice de refracción de la córnea va a ser distinto al del aire, y el sistema ocular puede enfocar una imagen sobre la retina, ¿no? Ahora, con respecto a la formación de una imagen en la retina, básicamente la imagen del objeto aparece invertida sobre la retina, ¿no? Sin embargo, el cerebro percibe los objetos en posición normal, ya que el cerebro va a estar entrenado para considerar como normal una imagen invertida, como observamos en la imagen. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando sobre el mecanismo de acomodación, este mecanismo básicamente permite al cristalino cambiar su curvatura para cambiar su poder de refracción, y de esta manera adaptar la visión lejana o ya sea la visión cercana, ¿no? Y esto se va a dar gracias a la contracción del músculo ciliar con sus dos tipos de fibras, las fibras meridionales y las circulares. Esta contracción, además de ello, va a estar controlada por señales parasimpáticas del nervio oculomotor, lo que en este caso va a relajar los ligamentos suspensorios. En total van a ser 70 ligamentos que van a estar fijados radialmente en torno al cristalino, como será más en la imagen de abajo, ¿no? Y este va a proporcionar un aumento de grosor. Y como consecuencia, el cristalino va a tomar una forma casi esférica, modificando su poder dióptrico, ¿no? Y bueno, por último, con el incremento del poder dióptrico, el ojo en este caso enfoca objetos más cercanos, ¿no? Por lo que a medida que se aproxima un objeto distante hacia el ojo, la cantidad total de impulsos parasimpáticos que inciden sobre el músculo ciliar va a crecer de manera progresiva, y de esta manera va a mantener el objeto constantemente enfocado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora, hablando del mecanismo de acomodación, en este caso también tenemos a lo que es la presbicia. Esta viene a ser la pérdida de la capacidad de acomodación del cristalino, y como consecuencia el ojo no puede acomodar para la visión cercana ni tampoco para la visión lejana, ¿no? Es decir, que los ojos quedan enfocados de manera permanente a una distancia casi constante. Y esto se va a dar a medida que una persona envejece, ¿no? Debido a que el cristalino va a crecer y por ende se va a engrosar. Y de esta manera también va a perder mucha elasticidad y también va a perder su capacidad de acomodación. Y esto se va a dar en parte debido a la desnaturalización progresiva de las proteínas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando sobre el diámetro pupilar, este va a aumentar durante la noche y va a disminuir durante el día, ¿no? A través del iris. La cantidad de luz que va a penetrar en el ojo a través de la pupila va a ser proporcional al área de la pupila o al cuadrado del diámetro pupilar, ¿no? Además de ello, la pupila del ojo humano puede reducirse hasta 1,5 milímetros más o menos y ampliarse hasta 8 milímetros de diámetro. Bien, cuando el diámetro pupilar es muy pequeño, como observamos en la imagen A, los rayos de la luz pasan muy cerca del centro del cristalino, por lo que los rayos permanecen enfocados y se logra una visión nítida. Pero cuando el diámetro pupilar en este caso va a ser muy grande, como observamos en la imagen B, los rayos de luz pasan por las convexidades del cristalino, y en este caso los rayos de luz ingresan mucho más angulado y eso sale lejos del lugar de la retina, ¿no? Por eso se pierde el enfoque y se obtiene una imagen borrosa. Siguiente, por favor.
Bien, ahora voy a hablar de los errores de refracción. Principalmente tenemos la emetropía, que va a ser la visión normal, ¿no? El ojo se va a considerar emétrope si los rayos de luz paralelos procedentes de objetos alejados quedan enfocados con nitidez en la retina cuando el músculo ciliar en este caso va a estar relajado por completo. Es decir, que el ojo va a ser capaz de ver todos los objetos distantes con claridad. De esta manera va a mantener el músculo ciliar relajado, ¿no? Y para enfocar objetos de cerca, el ojo debe contraer el músculo ciliar, como hace un momento lo dije. Ahora, hablando de la hipermetropía, este se debe a la presencia de un globo ocular demasiado corto o a un sistema de lentes poco potente, ¿no? Principalmente no va a ser, la persona no es capaz de ver cerca debido a que el punto focal se encuentra detrás de la retina y tiene que alejarse para poder ver. Y se lo corrige colocando una lente convexa delante del ojo y esto va a hacer que aumente el poder de refracción, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de la miopía, esto se debe a la presencia de un globo ocular demasiado largo o a un sistema de lentes potente, ¿no? El paciente en este caso va a ser incapaz de ver de lejos y por eso tiene que acercarse para poder ver. Esto es debido a que cuando el músculo ciliar va a estar relajado, los rayos de luz procedentes de objetos alejados van a quedar enfocados delante de la retina y se lo corrige colocando una lente cóncava delante del ojo, ¿no? Esto básicamente se va a dar para neutralizar parte del poder de refracción, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando del astigmatismo, este básicamente consiste en un error de la refracción del ojo, según el cual uno de los planos de la imagen visual se enfoca a una distancia distinta de la del plano perpendicular, ¿no? Y básicamente se debe a una curvatura demasiado grande de la córnea en uno de los planos del ojo y se lo corrige con una lente esférica, que en este caso corrige el enfoque de uno de los dos planos, y también una lente cilíndrica que sirve básicamente para corregir el plano restante, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de la corrección de las anomalías ópticas con lentillas, aquí bien vamos a mencionar lo que es el lente de contacto, ¿no? Que este básicamente va a anular casi completamente la refracción de la cara anterior de la córnea al sustituir su posición, ¿no? Una de las ventajas de estas lentillas son que básicamente va a girar con el ojo y va a aportar un campo de visión nítida más amplio que las gafas, ¿no? Además de ello, va a ejercer escasos efectos sobre las dimensiones del objeto observado por la persona a su través, ¿no? Mientras que las lentes que nosotros nos colocamos en torno a 1 centímetro delante del ojo van a influir sobre el tamaño de la imagen, ¿no? Sí, bien, ahora hablando de las cataratas. Básicamente estas son una o varias zonas opacas en el interior del cristalino, ¿no? Y durante la primera etapa de su formación se desnaturalizan las proteínas de las fibras del cristalino y más adelante esas proteínas por ende se van a coagular y para generar lo que son las áreas opacas, ¿no? Y se lo corrige mediante la extirpación quirúrgica del cristalino. En caso de que se lleve a cabo esta intervención, el ojo va a perder gran parte de su poder dióptrico, ¿no? Y para recuperar este poder se restituye colocando una lente convexa potente. Bien, en cuanto a la agudeza visual, esta básicamente viene a ser la capacidad de la retina para obtener una visión aguda y detallada a una distancia y condiciones determinadas, ¿no? Primero, mencionar que en teoría la luz procedente de una fuente puntual alejada, cuando se enfoca sobre la retina, debería ser infinitamente pequeña, ¿no? Sin embargo, dado que el sistema ocular de lentes nunca va a ser perfecto, este punto posee un diámetro total de unos 11 micrómetros aproximadamente, ¿no? Entonces la mancha va a resultar más brillante en su centro y se va a oscurecer gradualmente hacia los bordes, ¿no? Como observamos en la imagen de 2 puntos. Ahora, en el centro de la retina se va a encontrar lo que es la fobia, que esta va a estar formada exclusivamente de conos, donde la visión en este caso va a ser muy óptima y es de 1,5 micrómetros, ¿no? Sin embargo, como la mancha de luz tiene un núcleo central brillante y se difumina hacia los bordes, una persona normalmente puede distinguir 2 puntos separados y su centro queda a un mínimo de 2 micrómetros de distancia en lo que es la retina. Y lo que pasaría es que básicamente excede ligeramente la anchura de los conos en la fobia, ¿no? Por último, fuera de la fobia, la agudeza visual se reduce de forma progresiva a medida que se acerca a la periferia, ¿no? Esto se debe básicamente por el número cada vez mayor de conos y bastones que quedan conectados a cada fibra del nervio óptico, ¿no? Ahora, con respecto al procedimiento clínico para establecer la agudeza visual,
Aquí tenemos a lo que es la tabla de exploración ocular, que va a constar de letras de diferentes tamaños, ¿no? Que van a estar colocadas a 6 metros de la persona examinada aproximadamente. Si la visión de la persona es de 20/20, tiene una visión normal. Y el procedimiento clínico para establecer esta agudeza consiste en utilizar una fracción matemática que contenga el cociente entre dos distancias, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de la determinación de la distancia de un objeto al ojo, que viene a ser en sí la percepción de la profundidad. Básicamente el aparato visual percibe la distancia o la percepción de la profundidad a través de tres medios, ¿no? Tenemos el tamaño que poseen las imágenes de los objetos conocidos sobre la retina, luego tenemos el efecto del movimiento del paralaje y por último tenemos lo que es el fenómeno de la estereopsia, ¿no? Que es la visión binocular. Primero vamos a hablar de la determinación de la distancia según el tamaño de las imágenes retinianas de objetos conocidos. Aquí la persona piensa conscientemente a la distancia que se encuentra un objeto por el tamaño de la imagen en la retina. Sin embargo, el cerebro puede calcular automáticamente la distancia de los objetos según las dimensiones de una imagen cuando se conocen sus medidas, ¿no? Ahora, si hablamos de la determinación de la distancia según el tamaño que es el movimiento del paralaje, cuando una persona mueve la cabeza de un lado a otro, las imágenes, uno de los objetos cercanos se mueven rápidamente por la retina, ¿no? De esta manera va a ocupar gran parte de su área. Y dos, que los objetos distantes ocupan menor área en la retina, por tanto van a permanecer casi inmóviles, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que mediante el mecanismo del movimiento de paralaje pueden afirmarse la distancia relativa de los distintos objetos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando sobre la determinación de la distancia por estereopsia, que es la visión binocular. Dado que los ojos van a estar separados entre sí, las imágenes formadas por las dos retinas son diferentes, ¿no? Y es importante destacar que principalmente los objetos cercanos se van a enfocar en porción temporal de la retina, mientras que los objetos distantes, en este caso, en la porción nasal de la retina, ¿no? Ahora, al poseer dos ojos va a dar una capacidad mucho mayor para calcular las distancias relativas de objetos próximos, ya que cuando se trata de objetos a distancias superiores, la estereopsia resulta prácticamente inútil, ¿no? Ahora, aquí también voy a mencionar al oftalmoscopio, que básicamente es un instrumento médico que permite examinar directamente la retina, ¿no? Además de ello, está formado por varios lentes y espejos que iluminan el interior del ojo a través de la pupila y también del cristalino. Y gracias a este instrumento se logra conocer las condiciones normales y también patológicas del fondo del ojo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la presentación, ahora hablando en lo que es el sistema humoral del ojo, el líquido intraocular, ¿no? En primer lugar, sabemos que el ojo va a estar lleno de un líquido intraocular que básicamente va a tener la función de mantener la presión suficiente en el globo ocular para que éste siga estando dilatado, ¿no? Y este líquido lo podemos diferenciar, lo podemos separar, ¿no? En dos componentes, los cuales serían el humor acuoso y el humor vítreo, ¿no? En primer lugar, en cuanto al humor acuoso, este se va a hallar delante del cristalino, como podemos observar en imagen, ¿no? Y es un líquido que va a circular básicamente libremente, ¿no? Y bueno, finalmente, en segundo lugar, en cuanto al humor vítreo, o también conocido como cuerpo vítreo, este ya también se va a encontrar en la cara posterior del cristalino y la retina, ¿no? Este viene a ser una masa gelatinosa, hecho también por el que se conoce por el nombre de cuerpo vítreo, cuya cohesión se va a mantener por una fina red de fibras de proteoglicanos, ¿no? Que van a ser muy largas. En cuanto al humor acuoso, este va a tener una formación y una reabsorción constante, ¿no? Y este balance entre lo que se va a formar y lo que se va a reabsorber va a regular el volumen y la presión del líquido intraocular. Ahora, en cuanto a la formación del humor acuoso por el cuerpo ciliar, primero, el humor acuoso se va a formar a una velocidad media de 2 a 3 mililitros por minuto, ¿no? Se va a segregar en su integridad por los procesos ciliares, que son estos pliegues lineales que van a sobresalir desde el cuerpo ciliar hacia el espacio que está detrás del iris. Bueno, debido a esta disposición plegada, el área total que va a tener la superficie de estos procesos ciliares es de 6 centímetros cúbicos, ¿no?
que esto es algo extenso, teniendo en cuenta el tamaño pequeño que va a tener el cuerpo ciliar, ¿no? Y la superficie de estos procesos ciliares va a estar revestido, va a estar cubierto por unas células epiteliales que van a tener un carácter muy secretor, ¿no? Y justo debajo de estas va a quedar una zona bastante vascularizada. Entonces, ¿cómo se va a formar? Básicamente es mediante un mecanismo de secreción activa, ¿no? Por el epitelio de los procesos ciliares. Todo va a comenzar por un transporte activo de iones sodio hacia los espacios que van a quedar entre las células. Su paso va a arrastrar consigo a los iones cloruro y bicarbonato para que haya una neutralidad eléctrica. Y luego todos estos iones juntos van a provocar el desplazamiento osmótico del agua. Esto desde los capilares sanguíneos que van a estar justo debajo de estos mismos espacios intercelulares, ¿no? Y la solución formada va a fluir desde los espacios de los procesos ciliares hacia la cámara anterior del ojo. Ahora, en cuanto a lo que es la salida del humor acuoso, una vez que se ha formado el humor acuoso en los procesos ciliares, ¿no? Primero va a fluir por la pupila hacia la cámara anterior del ojo. Desde ahí va a circular por delante del cristalino y hacia el ángulo iridocorneal. Y después va a seguir por una rama de trabéculas y finalmente va a entrar al conducto de Schlemm, que va a desembocar en las venas extraoculares. Esta última estructura, el conducto de Schlemm, básicamente es una vena de paredes que van a ser delgadas, que va a recorrer el perímetro alrededor del ojo en su integridad. No va a tener una membrana endotelial que se va a caracterizar por ser porosa, tanto que incluso moléculas grandes, como por ejemplo proteínas, pueden pasar desde la cámara anterior del ojo hacia el conducto de Schlemm. Aunque en realidad, como lo mencioné, este es un vaso sanguíneo venoso. Normalmente es tan grande la cantidad de humor acuoso que va a entrar en ese conducto de Schlemm, que este líquido incluso lo puede llenar por completo en lugar de la sangre, ¿no? Y bueno, finalmente los pequeños vasos que se van a extender desde este conducto de Schlemm hasta las venas más grandes del ojo también suelen contener humor acuoso y se denominan también por ese mismo hecho las venas acuosas. Ahora, en cuanto a lo que es la presión intraocular. La presión intraocular normal media es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio, ¿no? Pero puede tener un intervalo desde 12 hasta 20 milímetros de mercurio. ¿Y cómo la vamos a medir? Básicamente se va a medir mediante la tonometría, ¿no? Ya que por el hecho de que no es nada práctico que se introduzca una aguja en el ojo de la persona para medir la presión intraocular, esto se va a realizar mediante un tonómetro, ¿no? Mediante la tonometría, que básicamente primero consiste en anestesiar la córnea ocular con un anestésico local. Y luego vamos a apoyar la platina del tonómetro sobre esta córnea, ¿no? Posteriormente debemos aplicar un poco de presión, empujando hacia adentro la porción de la córnea que está justo debajo de este tonómetro. Y la magnitud del desplazamiento va a quedar patente en la escala del tonómetro, que se va a calibrar luego en la forma o en la expresión de presión intraocular, ¿no? Finalmente, que de nuevo su valor normal promedio es de 15 milímetros de mercurio, ¿no? En condiciones normales. Ahora, en cuanto a la regulación de la presión intraocular, sabemos de nuevo que la presión intraocular va a ser constante en un ojo sano, ¿no? Cuya media es de 15 milímetros de mercurio. Y esta va a quedar determinada por la presión o por la resistencia a la salida del humor acuoso desde la cámara anterior del ojo hacia el conducto de Schlemm, ¿no? Y bueno, las trabéculas van a tener unos orificios pequeños que van a medir entre 2 a 3 micras y a condiciones normales, es decir, a condiciones que la presión intraocular sea de 15 milímetros de mercurio, la cantidad de líquido que va a abandonar el ojo es de 2,5 microlitros por minuto, ¿no? Que cabe resaltar que esta cantidad es igual a su entrada desde el cuerpo ciliar. Ahora, en cuanto a la limpieza de los espacios trabeculares, ¿no? Cuando vamos a tener muchas partículas en el humor acuoso, lo que normalmente va a ocurrir después de alguna hemorragia en el ojo o durante alguna infección intraocular, ¿no? Hay probabilidades de que estos residuos o de que haya residuos que se acumulen en los espacios trabeculares, que van a llevar desde la cámara anterior del ojo hacia el conducto de Schlemm, impidiendo de este modo que haya una correcta reabsorción o una reabsorción suficiente de este líquido, ¿no? Pero esto no va a ocurrir, ¿no? Gracias a que vamos a tener sobre la superficie de las láminas trabeculares una gran cantidad de células fagocíticas. Y también por fuera del conducto de Schlemm vamos a tener una capa intersticial que va a tener un carácter gelatinoso, que también va a tener células reticuloendoteliales que van a tener una elevadísima capacidad para rodear esos desechos, estos residuos y finalmente digerirlos. Entonces, es este sistema fagocítico el que va a mantener limpios los espacios trabeculares. Ahora, en último lugar, en cuanto a lo que es el glaucoma, esta es una de las causas más frecuentes de la ceguera, ¿no? Esta es una enfermedad ocular en la que la presión
se va a elevar, esta presión intraocular se va a elevar hasta un nivel patológico, ¿no? Y en algunos casos extremos puede elevarse hasta 60 o hasta 70 milímetros de mercurio, ¿no? Teniendo en cuenta que lo normal sería de 15. Y bueno, pero incluso presiones por encima de 25 a 30 milímetros de mercurio ya pueden causar pérdida de la vista si es que se van a mantener por mucho tiempo, ¿no? Y presiones elevadísimas, como sería el ejemplo de en casos extremos de 60 a 70 milímetros de mercurio, pueden causar esta pérdida de la visión en cuestión de días, incluso solamente de horas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando va a subir la presión, los axones del nervio óptico van a quedar comprimidos en su salida del globo ocular a través del disco óptico. Y se cree que esta compresión va a bloquear el flujo axónico, ¿no? El citoplasma desde los somas neuronales en la retina hacia las fibras del nervio óptico que se van a dirigir hacia el cerebro. Y al resultado de toda esta compresión, de este bloqueo del flujo axónico, ¿no? Básicamente va a ser la ausencia de la nutrición para las fibras, que a la larga va a producir la muerte para las fibras que están siendo afectadas. Y bueno, también puede que la compresión de la arteria de la retina también contribuya a este daño neuronal, ¿no? Ya que se va a reducir la nutrición que va a recibir la retina. Y bueno, en cuanto a un posible tratamiento, un tratamiento farmacológico sería aplicar un colirio que contenga algún fármaco capaz de difundirse hacia el globo ocular, ¿no? Y que se tenga la función de reducir la secreción del humor acuoso o que ya también se aumente su reabsorción, ¿no? Y si es que el tratamiento farmacológico va a fracasar, ya también deben aplicarse técnicas operatorias para abrir espacios trabeculares o para crear algunos conductos secundarios, ¿no? Que permitan la circulación del líquido. Y estas técnicas operatorias muchas veces son eficaces para reducir la presión, ¿no? La presión intraocular. Bueno, ahora con nuestras conclusiones. En primer lugar, tenemos que la luz que percibimos con nuestro ojo es solo un pequeño fragmento de ondas que se denominaría luz visible. El índice de refracción de un medio es el cociente de la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en el medio. La refracción de la luz va a depender tanto del material y también del ángulo en el que se está proyectando. Un ente convexo va a refractar los rayos en convergencia, mientras que el cóncavo ya también va a dispersar estos rayos. Y la unidad de medida para la potencia de esta refracción de un lente se llamaría la dioptría. La refracción de los lentes puede tener aberraciones, ¿no? Que van a producir que se vea borroso. Y bueno, también vamos a comparar al ojo como una cámara porque va a tener los siguientes sistemas, ¿no? Sistema de lentes, un sistema de apertura variable y finalmente la retina. El mecanismo de acomodación va a permitir que el cristalino pueda cambiar su curvatura para cambiar su poder de refracción y así adaptar la visión ya sea lejana o cercana. Por otro lado tenemos la presbicia, ¿no? Que es la pérdida de la capacidad de esta acomodación del cristalino y como consecuencia el ojo no va a poder ni acomodar para la visión cercana ni para la lejana. El diámetro pupilar va a aumentar durante la noche y va a disminuir durante el día a través del iris. Los errores de refracción van a ocurrir cuando la luz no se va a enfocar directamente sobre la retina. Y tenemos los lentes de contacto, ¿no? Que pueden anular la reflexión de la cara anterior de la córnea, ya que van a sustituir su posición. Luego, la agudeza visual, que esta es la capacidad de la retina para que tenga una visión aguda y detallada, una distancia y condiciones que sean determinadas, ¿no? El aparato visual que va a percibir la distancia de tres medios, ¿no? En primer lugar tendríamos el tamaño que van a poseer las imágenes de los objetos sobre la retina. En el segundo lugar, el efecto del movimiento del paralaje. Y en tercer lugar, el fenómeno de la esteropsia, ¿no? Básicamente la visión binocular. Luego encontramos el humor acuoso, que se va a encontrar delante del cristalino, ¿no? Que esto es básicamente un líquido que va a circular libremente. Y también el humor vítreo, que ya también no es un líquido como tal, sino es una masa gelatinosa, ¿no? Por ende también se va a llamar como cuerpo vítreo. En cuanto al primero, al humor acuoso, esto se va a formar mediante un mecanismo de secreción activa, ¿no? Primero un transporte de iones sodio, luego este transporte de iones sodio va a provocar también un transporte de iones cloruro y bicarbonato para que haya una neutralidad eléctrica. Y bueno, estos tres juntos van a provocar que haya un desplazamiento osmótico del agua desde los capilares sanguíneos. Y juntos estos componentes, ¿no? Los iones sodio, bicarbonato, cloruro y también esa agua, ese agua que está viniendo desde los capilares van a formar en conjunto lo que sería el humor acuoso. Luego tenemos la presión intraocular, que normalmente sería de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y si es que tendríamos valores entre 25 a 30 milímetros de mercurio, eso ya podría ocasionar una pérdida de la visión, si es que van a estar mantenidos por mucho tiempo, ¿no? Y presiones incluso mayores
pueden hacerlo en cuestión de días o incluso solamente de horas, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Y bueno, finalmente tenemos el glaucoma, ¿no? Que esta es una enfermedad en la que se va a elevar la presión intraocular hasta niveles patológicos, ¿no? Incluso a niveles que podrían ser de 60 o 70 milímetros de mercurio, ¿no? Que como ya dijimos, estos pueden ocasionar una pérdida de la visión en días o solamente horas. Y bueno, este aumento repentino de la presión intraocular, ¿qué es lo que va a ocurrir? Básicamente, que los axones del nervio óptico se van a comprimir. Esta compresión va a bloquear el flujo axónico y esto va a resultar en que las fibras van a tener una ausencia de nutrición, ¿no? Lo que posteriormente va a resultar en la muerte de estas fibras que están siendo afectadas. Bueno, eso sería todo por nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado.